a cada uno de ustedes, a las personas que se conectan en esta mañana. Es para nosotros un gozo muy especial poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta mañana. Y queremos dar toda la gloria y la honra al Señor hay personas con las que hemos venido orando esta semana, por Sonia Clavijo, quien es familiar de nosotros, mi prima, quien ya está muy bien. Los resultados también que le hicieron, la prueba también del COVID salió muy bien, salió negativa. Entonces para nosotros también un gozo muy especial. También queremos dar infinitas gracias por la protección del Señor también que tuvo también con mi prima Natalie. Ella en esta semana también tuvo una pequeña caída también, y realmente queremos darle toda la gloria al Señor porque pues perdió también el conocimiento en plena vía, y realmente ella está muy bien, está aquí con nosotros y queremos darle toda la gloria y la honra al Señor por eso. También habíamos estado orando toda esta semana por Janet Ortiz, una prima también de mi papá, quien el día de ayer en horas de la mañana falleció. Y es por eso que en esta mañana queremos elevar una oración muy especial al Señor por, por agradecimiento también y por fortaleza para la familia Ortiz. Amado Padre Celestial y Señor, hoy queremos darte a ti toda la gloria y la honra, Señor. Queremos gozarnos en ti, Señor, porque tú respondes de una manera muy especial, Señor Jesús, a cada una de nuestras peticiones, Señor. Gracias, Señor, porque Sonia está en perfectas condiciones, Señor, porque Natalie también, Señor, está en perfectas condiciones con nosotros, Señor, y están hoy aquí, Señor, alabándote y adorándote solo a ti, Señor. Y en esta mañana, amado Padre, de una manera muy especial, Señor, queremos rogar a ti, Señor, por fortaleza, Señor, por paz para la familia Ortiz, Señor, para que seas tú, amado Padre Celestial, quien llene sus corazones de tranquilidad, Señor, para que cada uno de ellos también pueda entender que esto es tu llamado, Señor, que Janet cumplió una misión muy importante aquí, Señor Jesús, y que ahora está en un mejor lugar contigo, Señor. Ahora ella puede disfrutar de ti, Señor, de tu compasión también, Señor Jesús, de tu paz, Señor. Te pedimos que seas tú, amado Padre Celestial, quien llene a toda esta familia, Señor, de un amor, Señor, que solo tú puedes dar, Señor Jesús, de una paz, de una tranquilidad, Señor, que solo podemos recibir de ti, amado Padre Celestial. Que seas tú, Señor, quien hable a cada una de sus vidas, Señor Jesús, y ellos puedan también reconocerte a ti, Señor Jesús, como ese Dios, Señor, que está con ellos, Señor, que está con cada uno de ellos en medio de esta tristeza que están sintiendo sus corazones, Señor. Que seas tú, amado Padre Celestial, quien permitas que ellos puedan entender tu propósito, Señor, y puedan también entender, Señor, que esto solo son cosas tuyas, Señor Jesús, y que ahora, como le decíamos, Señor, Janet está en el mejor lugar, Señor. Está contigo, amado Padre Celestial, y eso es lo que nos debe alegrar a cada uno de nosotros, Señor. Eso es lo que nos debe dar esa paz, esa tranquilidad, Señor Jesús. Gracias, amado Padre Celestial y Señor. Bueno, mis hermanos, después de que el Señor le prometió a Abraham esa tierra prometida, fue generación tras generación que fueron llevando a ese pueblo a esa tierra prometida que el Señor les había dado. Y llegando cada generación, podemos llegar a Josué, donde quien pudo
entrar un poco también a esa tierra prometida que el Señor les había dado. Y me encanta esa promesa que el Señor le da a Josué, como lo dice en Josué 1, capítulo del 6 al 9, y dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. Me encanta cómo el Señor, después de haber prometido a Abraham esa tierra prometida, en Josué, quien fue quien los llevó también, le dice: no te afanes, no corras, porque yo estaré contigo en cada una de las situaciones, porque yo te acompañaré. Y eso es lo que hoy el Señor también quiere decirnos a nosotros. ¿Estás pasando por situaciones difíciles? Yo estoy contigo. ¿Estás pasando por tiempos de soledad, por tiempos de tristeza? Yo estoy contigo. Eso es lo que el Señor hoy nos quiere decir, que Él está con nosotros en todo momento, que Él está aquí, que Él es ese Dios que, aunque no lo podamos ver y aunque no podamos ver su, por decirlo así, su cara físicamente, Él está con nosotros en todo momento y está obrando en nuestras vidas de una manera como nunca lo podemos imaginar. Por eso en esta mañana los quiero invitar a que en sus hogares puedan cantar esta hermosa canción. Le podamos decir al Señor que Él está obrando en nuestras vidas y que Él es milagroso en todo tiempo.
obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, y aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así es, Señor. Así eres tú, amado Padre Celestial. Así es ese Dios que cumple promesas en cada momento y en cada instante. Y mis hermanos, ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios. Un Dios fiel, un Dios que cumple promesas en todo tiempo. Un Dios que es bueno, que es siempre fiel y que, aunque no lo creamos, como lo dice en el Salmo 106, en el versículo 1 dice: aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ese es ese Dios que nos da cántico nuevo, que pone un canto nuevo en nuestro corazón. Así como lo podemos ver, así como lo hizo con Habacuc, también cuando él pensaba que su pueblo estaba muy mal, que su pueblo estaba haciendo algo muy mal, el Señor también le dio un canto nuevo, como lo dice también en el capítulo 3 del libro. Lo hizo también con Job, cuando absolutamente todo quitó y él dice: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor alabado. Lo hace también con Job. Lo hizo también con Daniel, cuando lo rescató también de la cueva de los leones. Y lo hizo también con Moisés, con Ana también lo hizo. Y es así como el Señor a nosotros nos da ese cántico nuevo en nuestro corazón, nos permite poder decir que bueno es Dios y que siempre fiel es, y para siempre es su fidelidad con nosotros. Cantémosle esta canción al Señor. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará.
Bueno eres tú, Señor. Bueno es todo lo que tú haces en nuestras vidas, amado Padre Celestial. Hoy te queremos agradecer por esa misericordia tan grande que tú tienes con nosotros, Señor. Porque nos amaste aún siendo pecadores, Señor. Nos rescataste, Señor. Y hoy podemos darte a ti toda la gloria y la honra, Señor. Nos podemos gozar plenamente en ti, amado Padre Celestial. Podemos decir, Señor, siempre que tú estás con nosotros, que tú eres ese Dios fiel, que tú tienes esa misericordia eterna con cada uno de nosotros, amado Padre Celestial. Gracias, amado Señor. Bueno, mis hermanos, los quiero invitar a que podamos ir al Salmo 36. Este es un salmo que desde el título de este capítulo dice la misericordia de Dios. Y durante todo el capítulo nos está hablando de cómo es la misericordia del Señor con cada uno de nosotros. Y me encanta porque nos da 3 puntos importantes de cómo es esa misericordia del Señor. Y el primero que nos da es en el versículo 5, cuando dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Eso nos deja entender que la misericordia de Dios, la misericordia del Señor, es tan grande con nosotros. Y lo dice David también ahí en ese versículo. Dice, la fidelidad alcanza hasta las nubes. Esa es la misericordia del Señor. Una misericordia grande y abundante con cada uno de nosotros. En el versículo 7 nos dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso, los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Esta es una misericordia que nos da consuelo y tranquilidad. Dice ahí que nos ampara bajo sus alas. Eso quiere decir que nos cubre, que nos da esa protección. Y es por eso también que podemos decir en segundo lugar que la misericordia del Señor nos da ese consuelo, esa tranquilidad y esa paz que necesitamos cada día. Y en tercer lugar, en el versículo 10 dice, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Es decir, que una tercera cosa de la misericordia del Señor es que se extiende a cada uno de nosotros, a cada una de las personas también. Y es por eso que hoy le podemos decir al Señor que, como vemos también su misericordia, podemos decir que Él es un Dios fiel en cada una de nuestras vidas. Cantémosle esta canción al Señor.
esa misericordia tan grande, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, por dejarnos ver esas promesas que tú tienes en nuestra vida, Señor. Por dejarnos también ver, Señor, esa misericordia y esa fidelidad en cada uno de nosotros, Señor. No tenemos palabras, amado Padre Celestial, para agradecerte todo lo que tú haces en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, y queremos poner de una manera muy especial este tiempo que viene de la predicación, Señor. Que tu palabra, Señor, hable a cada una de nuestras vidas, Señor, y nos ayude en cada tiempo, Señor, a encontrar esa palabra de paz, de consolación, Señor, que necesitamos cada día, Señor. Gracias, amado Padre Celestial y Señor. Bueno, mis hermanos, y dispongámonos también para este tiempo de predicación, y le doy paso al pastor para que nos pueda guiar en este tiempo. Muy buenos días a todos nuestros hermanos, amigos que ya hoy se conectan nuevamente con nosotros en esta mañana, un nuevo domingo que el Señor nos da para poder conocer más de su palabra, poder ir creciendo a través de lo que Él nos enseña en cada uno de sus mensajes, en cada cosa que Él hace por nosotros. Es un privilegio entonces poder compartir en esta mañana con cada uno de ustedes, amigos allá conectados, en lo cual podemos sentirnos gozosos y dichosos. Bueno, reiteramos nuevamente la bendición para cada uno de nuestros hermanos que hoy se conectan a través de nuestras redes. Ya hemos estado hablando acerca de nuestro tema viviendo por la fe, la epístola a los romanos, la cual hemos estado cabalgando, digámoslo que así como también mostraba Pablo, cabalgando durante estos 8, casi ya 9 capítulos de los cuales tenemos. Pero antes de pasar a esos 9 capítulos, quiero mostrarles esta presentación que tenemos aquí, y es la invitación, reiterarles a cada uno de ustedes, hermanos, la invitación que tenemos para el 23 de agosto. Ya se acerca 23 de agosto, día domingo, 10 de la mañana, estaremos en nuestro culto unido, región central, hermanos menonitas. Nuestro culto unido, ustedes encontrarán allí las iglesias que nos congregan: Manantial de Paz de Medellín, Dios es Amor, en el Bosque Popular, Casa Oración en Bolivia, Iglesia Cristiana El Rebaño que queda en Suba, Torrefuerte en Niza, Nuevo Amanecer en Castilla, Iglesia Misionera El Progreso, igualmente en El Progreso, en el sector de Ciudad Bolívar, Cazuca específicamente. Bueno, ese es nuestro anuncio del día de hoy. Como ya lo repetía también Dayana, damos gracias a todos aquellos por los que están intercediendo de una manera muy especial por todas las necesidades que hemos tenido, por todo lo que hemos estado atravesando, recibiendo mensajes, recibiendo noticias, y todo eso nos invita más a poder abrir nuestro corazón, a poder manifestar ese sentir, esa relación plena con nuestro Padre Celestial, y poder decirle a Él, poder clamarle, poder pedirle aquellas cosas que tal vez necesitamos, que tal vez anhelamos, y que sabemos que Él, mirando nuestro corazón precisamente, va a poder cumplirlas, va a poder hacerlas para beneficio nuestro. Nuestro tema de esta mañana es amor y tristeza. Este es el capítulo 9 que nos muestra una contradicción, amor y tristeza. Entonces ya hemos llegado en esta mañana al capítulo 9 de la epístola de los Romanos, y hemos ya pasado, hemos estado estudiando e interpretado, por decirlo así, la joya de la corona. La joya de la corona para muchos estudiosos, para muchos eruditos, conocedores de la epístola de los Romanos, van a estar enfocados siempre en ese capítulo 8. Capítulo 8 es precisamente eso, esa es la riqueza general que tiene el libro, donde allí vamos a experimentar, o hemos podido experimentar, no solamente cuál es la condición del creyente ahora. Ya no hay condenación para ellos,
podemos estar rogando hacia el Padre en esa misma relación, Abba Padre, podemos clamarle a Él de una manera especial, así bien cercana, donde podemos decir nosotros a Él todas estas cosas, no solamente que es el creyente, sino que también la tierra, junto con el ser humano, gimen y claman por la venida del Señor Jesucristo, pero que también todas estas cosas que nosotros hablamos, que decimos, que vivimos como creyentes, también nos ayudan para bien. Todos estos beneficios como familia, porque ese también es el propósito realmente, y no está garantizado que como creyentes vayamos a tener una vida plena de paz, de gozo, de alegría, sino que en medio de todas estas cosas vamos a tener tristeza, vamos a tener aflicción, vamos a tener tribulación, como lo decía Romanos en la semana pasada. Allí ese versículo 35, tendremos tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Eso es lo que nos está mostrando realmente el sentir de esta porción de Romanos 8, y que habíamos también expresado que si un creyente realmente entiende lo que es Romanos 8, puede decirse que es verdaderamente un creyente en Cristo. Que si no lo ha podido lograr entender, les animamos, les invitamos para que se acerquen un poco más a la Escritura, para que se acerquen a nosotros, para poder dirigirles, guiarles de la mejor manera para lograr comprender este tema. Bien, mis hermanos, el tema de esta mañana, entonces, como decimos, comenzamos capítulo 9, versículos del 1 al 13. Romanos capítulo 9, para que lo vayan buscando en sus Biblias, Romanos 9, del 1 al 13. Padre Celestial, en esta mañana queremos colocar nuestras vidas en tus manos, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor, porque tú los creaste, Señor, porque tú nos creaste, porque tú, desde mucho más antes de que nosotros te miráramos a ti, Señor, a ti te plació ya tener propósitos con nosotros, Señor. Por eso hoy te queremos entregar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Te entregamos nuestra aflicción, nuestra tristeza, Señor, para que tú, como dueño, como Padre, Señor, como ese guía que nosotros tenemos, tú te manifiestes a través de cada uno de estos sentimientos y puedas edificarlos, Señor. Que tú puedas tener en cada uno de nosotros ese amor especial para poder levantarnos en medio de la aflicción, en medio de la necesidad, en medio de la tristeza, Señor. Que solo tu palabra y que solo nuestros ojos puestos en ti, Señor, sean esa consolación, sentir ese amor especial para cada uno de nosotros, y sobre todo pedirte en esta mañana que tu palabra, que tu mensaje, Señor, pueda trascender no solamente estas redes, puede trascender a nivel mundial, pero también que tu palabra pueda edificar a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de nuestros amigos, que este mensaje pueda redarguir realmente su mente y su espíritu, y que tú me utilices a mí, Señor, como un instrumento más para poder transmitir ese mensaje que tú quieres en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos hoy. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, entonces el tema, como les dije en esta mañana, Romanos capítulo 9, versículos 1 al 13, dice de la siguiente manera. ¿Qué tal es? Romanos dice de la siguiente manera: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual
es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por los descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: porque este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Bueno, mis queridos hermanos, ahí estarán ustedes viendo entonces cómo se está manifestando estos versículos de los cuales hemos venido hablando. Está la segunda parte: ni por descendientes de Abraham somos todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, los que no son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que no son hijos según la promesa son contados como descendientes. Parece ser como un pequeño trabalenguas que nos está mostrando allí la epístola de Romanos capítulo 9, repito, 9 al 13. Y después de poder leer estos versículos, podemos afirmar entonces, después de que vemos cómo Pablo empieza hablando: la verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia da testimonio de mi Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Bueno, la tristeza precisamente es un elemento que aparece en la Biblia constantemente, y podemos ver o experimentar personajes en los cuales se ha manifestado ese tipo de tristeza. Elías, un grande, ¿qué podemos decir de Elías? Un gigante como Elías, y que fue confrontado o que tuvo ese encuentro con Jezabel, la cual le anunció, le mostró esa amenaza hacia él y lo angustió, le mostró, se le manifestó esa tristeza, la cual lo llevó a caminar 40 días por el desierto. Después, estando en una cueva, allí ya entró en depresión, en angustia, en tristeza. ¿Y qué más podemos decir también de Pablo? Pablo, que aquí en estos versículos empieza a manifestar de una manera diferente esa tristeza, que contrasta realmente con el título del cual estamos hablando: amor y tristeza. Pero esta tristeza de Pablo es una tristeza diferente a la tristeza que tal vez como seres humanos nosotros manifestamos. Hay veces nuestra tristeza no es coherente con las cosas que vivimos o que anhelamos, pero Pablo hoy nos quiere mostrar una tristeza diferente, una tristeza en la cual él empieza a hablar, empieza a mostrar su corazón. Y por eso quisiera en esta mañana empezar con una pregunta, y esa pregunta es: ¿alguna vez ustedes han sido excluidos, han sido separados de algún grupo? ¿Recuerdan? Bueno, si ha sido separado, excluido de un grupo, tal vez sea porque no estábamos en la rosca, o tal vez porque nuestros talentos, nuestras capacidades no estaban a nivel. Otra, porque como decimos, no estamos en la rosca, estamos siendo excluidos. Creo que entonces en la mayoría de nosotros hemos vivido de alguna manera este tipo de exclusión, que nos lleva obviamente a vivir momentos difíciles, de tristeza también, de amargura. Y pues en mi caso tendría que decir que en mi época de infancia, y quizás también aún, la timidez me ha dejado un poco relegado, un poco fuera de ese contexto, y no permitía, mi timidez en aquella época no me permitía poder relacionarme con aquellos amigos de colegio, poder tener específicamente un buen grupo en el cual yo pudiera participar, sobre todo en aquellas cosas que a mí me agradan, me gustan, y que muchos de ustedes
ya conocen tal vez la parte teatral, el estar haciendo chistes, estar molestando. En ese tema, cuando algunos amigos se daban cuenta de estas cualidades, empezaban a mirarme con otros ojos. Al final logré meterme en la rosca. Tuve un grupo de amigos muy especiales en los cuales, cuando ellos se dieron cuenta cómo era, qué tipo de cualidades tenía y cómo se manifestaban, pues de ahí en adelante me llamaban. Era yo el escogido y obviamente pues eso me animaba. Sentía muchas cosas que yo no había imaginado, esa retribución por estar siempre presente, y son cosas que nos marcan, porque vamos a hablar acerca de esa elección, cómo fue que esa elección marcó en nosotros nuestro camino, y sobre todo, si hablamos acerca del matrimonio, también nos va a marcar de una manera muy específica. Si usted se ha puesto a pensar, sobre todo en aquella mujer que hoy tiene, y lo mismo esta mujer en aquel esposo que tiene, se pueden pensar en lo especial, en lo grande que ellos, cada uno de ellos tuvo para poder escoger a cada uno de su cónyuge. Usted dirá, ¡ay, qué grandioso, qué magnífico que ella me hubiera escogido a mí como esposo! O ella dirá, qué grande es que él me hubiera escogido como esposa. Porque esa es la particularidad, que cuando hay alguien que lo escoge a uno, que lo selecciona a uno, es porque estas personas creen muchísimo más allá de lo que nosotros, de lo que nuestra perspectiva puede mostrarnos, y así ocurre con todo el tema sentimental del ser humano. Hay muchas personas que creen que pueden cambiar a otra persona. Dicen, no, es que a esta persona que yo conozco, y sobre todo en el ámbito de relaciones de noviazgo, y que no llevan el mismo concepto, la misma convicción, entonces a estas personas dicen, no, es que yo a este lo puedo cambiar, y póngale que de aquí en adelante voy a cambiar, y cuando nos casemos, de ahí en adelante este hombre, esta mujer serán totalmente diferentes, lo voy a hacer cambiar. Y eso es algo que no lo puedes hacer. Bueno, mientras no lo puedas hacer en el noviazgo y tú puedas llevarlo, dirigirlo a él, a ella, a una vida relacional plena con Jesucristo, pues si lo logras está muy bien. Pero si ya lo intentas hacer después del matrimonio, pues déjeme decirle, querido amigo y amiga, que ha perdido parte de su tiempo, porque ya es muy difícil cambiarlo. Y algo particular, que es que nosotros no podemos cambiar a otras personas. Nosotros mismos somos los que cambiamos y damos ese primer paso. Cambiar, entonces, es diferente. Precisamente este es el tema del cual Pablo nos está hablando en esta mañana, de ser elegidos. ¿Cómo es que hemos sido elegidos y cómo podemos haber logrado esto? El libro de Romanos, hasta capítulo 8, nos ha venido hablando de la doctrina, de cómo es que Dios ha estado trabajando, ha estado mostrando diferentes elementos, estrategias para poder alcanzar al ser humano, y que nosotros pues no correspondemos de una manera tan agradable, tan especial, tan marcada, sino que por el contrario estamos viviendo en algo muy diferente. Entonces el libro de Romanos también empieza a hablarnos de algo muy en particular, sobre todo en este Romanos 9, empieza a hablarnos de una nación que usted y yo conocemos muy bien y que la escuchamos día tras día en las noticias, aquella nación de Israel, en la cual se manifiesta todo este sentir de la confrontación de un pueblo con otro. Bueno, el capítulo 9 realmente nos va a hablar de ese Israel en el pasado, la historia de Israel en el pasado. El capítulo 10 nos va a hablar del presente de Israel, y el capítulo 11 nos va a hablar del futuro de Israel. Usted se preguntará, bueno, ¿y qué tendrá que ver Israel con todo esto? ¿Qué nos sirve Israel? Bueno, Israel ha sido parte principal, fundamental desde el comienzo. Ha sido ese actor principal, protagonista desde el comienzo. Y no hace mucho tiempo que también empezó a mostrarse
más o menos desde 1945-48, cuando las Naciones Unidas, debido a la Segunda Guerra Mundial, decidió otorgarle a Israel la nacionalidad, y eso da también pie a un cumplimiento especial que lo vemos en Ezequiel, en Isaías, cuando se anuncia y dice: algún día volverás a ser nación. Y obviamente nosotros también, evidenciamos en Israel como potencia, casi una potencia mundial, porque en cuestión armamentista tienen muchísimas cosas, tienen bombas atómicas mucho más grandes que las de Estados Unidos. Entonces hoy en día nadie se puede meter con Israel. Ha crecido tanto que es difícil poder ganarle alguna batalla, una guerra al pueblo de Israel. Pero ¿cómo fue que Dios escogió a Israel? ¿Por qué Dios entendió este tema así de Israel? Uno dice: ¿y por qué la nación de Israel? ¿Por qué la escogió? Entonces uno dice: Dios tenía potestad, pero hay un pequeño problema en esa potestad, es que Israel no respondió en el pasado, no respondió en el presente y posiblemente no responderá en el futuro, referente a Jesucristo, no respondió. Versículo 1 y 3 nos habla acerca de lo que Pablo está expresando allí. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Empieza Pablo aquí, entonces vemos como Pablo empieza a abrir su corazón a la nación de Israel, y posiblemente a nosotros también tendremos que llegar a amar a esta nación. ¿Por qué? Porque de esta nación de Israel nació Jesucristo, y allí es donde nace realmente el cristianismo. No vaya a pensar usted que el cristianismo nació en Roma, como muchos atribuyen. El cristianismo nació en Jerusalén, en esa iglesia primitiva, en esa iglesia con los apóstoles. Y Pablo empieza su texto diciendo: verdad os digo y en Cristo, que no miento, que yo no miento. Todos los textos también que nosotros encontramos han sido escritos por judíos, por israelitas, inclusive Pablo también, que era judío. Yo soy judío de judíos, dice, conocedor y experto de la ley. Por tanto, él dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da. Entonces Pablo empieza a abrirse en todo lo que está diciendo y todo lo que está manifestando. Está hablando de la verdad. Y muchos preguntarán: ¿y cuál es la verdad? Pues Pablo está hablando directamente de todos estos momentos directamente en los cuales se pueden solucionar los conflictos o las diferencias que hay en este momento entre Pablo y el pueblo de Israel. La pregunta sería: ¿cómo pues se solucionan los conflictos? ¿Usted se ha preguntado cómo pues hace uno para solucionar los diferentes conflictos? Bueno, para solucionar los conflictos únicamente se debe tener la verdad. Hay alguien que dijo alguna vez: di la verdad y la mentira se muere. Esa es la manera de poder eliminar, de poder arrancar la mentira de nuestras vidas. Decir la verdad, y al decir la verdad, la mentira muere. Por eso, cuando se habla de la verdad, cuando tenemos que cuestionar ese tema, vamos a los juzgados. Ustedes se dan cuenta, en los juzgados, allí nos hacen levantar la mano y nos dicen: jura únicamente por la verdad y solamente por la verdad, jura decir la verdad. Eso nos cuestiona a nosotros. Solo con la verdad se puede dictar un veredicto, se puede dar un dictamen. Si no se cuenta con la verdad, pues este tipo de análisis va a ser un poco difícil. Y a Israel lo vamos a ver de esa manera. Pablo nos lo va a hacer ver a Israel de esta manera, únicamente a través de la verdad, sin presuposiciones, únicamente con la verdad, con los hechos,
Y podríamos llegar a un primer principio aquí que dice: ningún problema se soluciona si no es con la verdad. Ningún problema se soluciona si no es con la verdad. Así que Pablo solucionaba sus problemas a través de los hechos, basado realmente en todos los hechos. Él no lo hacía en presuposiciones de los hechos, y entonces no podemos dividir. Hoy en día el mundo está dividido en ese tema, en presuposiciones, en poder estar interpretando tal cosa, algunos elementos, y muchos interpretamos de una manera diferente la tristeza, malinterpretamos la tristeza de alguien, malinterpretamos el malestar de alguna persona, inclusive malinterpretamos la soledad. Decimos: no, si esta persona está sola es porque debe ser esto, debe ser esto, debe ser esto, y no entendemos realmente por qué está pasando eso. Entonces terminamos suponiendo todo lo contrario y terminamos diciendo: es que esta persona me dijo esto, por lo tanto no me ama, esta persona me odia, esta persona me está lastimando. Terminamos interpretando todo lo contrario. Pero Pablo nos dice: digo en verdad en Cristo, que no miento, dice Pablo, no miento. Y es que la verdad de Pablo va a defender el cristianismo realmente, como nosotros deberíamos hacerlo. Decir la verdad es también defender esas convicciones que nosotros tenemos, defender la verdad. Mire lo que dice 2 de Corintios 11:31. Dice: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Entonces, Pablo, o no podemos decir que Pablo era un mentiroso, no podemos decir que Pablo vivía de presuposiciones, no podemos decir que Pablo exageraba en todas las cosas. No, Pablo lo confirma aquí en Corintios, que ante el Dios Padre, él no mentía, sino que hablaba directamente con la verdad. La pregunta sería para nosotros: ¿cómo nosotros solucionamos nuestros conflictos personales? ¿Cómo cree usted que soluciona sus conflictos personales? ¿Con la verdad? ¿Con una verdad a medias? ¿Con suposiciones o con mentiras? ¿Cómo cree usted que soluciona este tipo de conflictos? Pues hay mucha gente que se atreve a tomar decisiones, a hacer juzgamientos debido a estas verdades a medias. Y cuando hace esas presuposiciones con verdades a medias, esto sí que es muy peligroso, porque hay que tener la evidencia de los dos lados para poder confrontar a este lado, confrontarlo con este otro, y poder tomar un veredicto, pero de acuerdo a que cada una de estas dos personas digan realmente la verdad. Cuentan alguna vez alguna historia de un señor Alejandro. Este señor Alejandro tenía una fama, vendía carne, vendía pollo allí en esta fama, y entonces un día él estaba allí atendiendo común y corriente, y a Alejandro le llegó doña Magola, y doña Magola le dijo: don Alejandro, muy buenos días, hágame un favor, ¿usted tiene una pechuga? Y entonces don Alejandro dijo: claro que sí. Se fue hacia la nevera, y cuando abrió la nevera solo había una pechuga. Entonces Alejandro sacó la pechuga, fue, la colocó en la báscula, y entonces le dijo: doña Magola, esta pesa 700 gramos. Y doña Magola quedó pensando, dijo: no, esa está muy pequeña, ¿no tiene otra? Alejandro se fue nuevamente hacia el congelador y volvió a sacar la misma pechuga, no tenía más, y se la llevó otra vez a la báscula y le dijo: doña Magola, esta pesa 1,3 kilos. Entonces doña Magola le dijo: ah, muy bien, me llevo las 2 pechugas. ¡Oh, qué sorpresa para Alejandro! ¿Por qué? Porque quedó atrapado en la mentira. ¿Y a cuántos de nosotros no nos pasa lo mismo? Quedamos atrapados allí en la mentira. Algo para cuestionarnos, porque Pablo nos dice: hablo con la verdad y no miento. Tener la verdad precisamente allí es tener la firmeza, la convicción de lo que nosotros vivimos, para poder vivir una vida transparente. Versículo 2 sigue hablando de tema, y Pablo dice: pero tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón.
continuo dolor de mi corazón. Y entonces vemos a Pablo abriendo sus sentimientos, abriendo esa ventana de lo que él tiene en la profundidad de su ser. Vemos allí a Pablo que empieza a hablar, y para muchos la norma es que uno tiene que estar siempre alegre, siempre sonriente, siempre tiene que manifestarse en un solo sentir, pero muchas veces el hombre tiene que manifestar esos momentos de dolor y de tristeza. Pues precisamente el día de ayer yo recibí una llamada, y una llamada que me dejó así, pasmado, me dejó en silencio, me dejó pensativo, y me hizo sentir también que yo necesitaba dar una palabra de aliento, una palabra de consuelo a aquellas personas por haber recibido esta llamada, pero también me dejó ese sentimiento de culpabilidad, porque yo debería estar junto a aquellas personas con las cuales había compartido, en especial estar al lado de mi mamá, al lado de mis hermanas, y poder estar acompañando en este momento. Obviamente la situación no lo permite, esta cuarentena no nos permite salir y hay muchas restricciones, pero eso me hace sentir que yo necesitaba hacer algo, que estar con ellos, y por lo tanto Pablo dice que no guardemos estos sentimientos, que hay que dejarlos a flote, que hay que manifestar todos aquellos sentimientos que nosotros tenemos y que por lo tanto podemos mostrar. Pero cuando vemos este versículo 2, aquí cuando dice, y tengo gran tristeza y continuo dolor, cuando lo vemos en esta cultura que nosotros manejamos, una cultura machista, tal vez llegaremos a ser cuestionados por el momento, decir, y gran tristeza y continuo dolor. Nos van a decir como en el colegio, no sea chillón. Algunos papás le hablan así a sus hijos, pero ¿qué chilla? Los varones no lloran, los hombres aguantan todo. Pero Pablo nos dice aquí que no, que hay que mostrar todos estos sentimientos que nosotros tenemos. Y un gran ejemplo de hombría lo tenemos en la humanidad de Jesucristo, quien es ese ejemplo grande de nosotros de hombría, pero que también Jesucristo lloró. ¿Ustedes recuerdan ese momento junto a Lázaro? Jesucristo lloró, manifestó sus sentimientos y manifestó todo aquello que sentía como ser humano. Continúa diciendo el texto allí, versículo 3, deseara yo ser tristeza en mi corazón, y dice versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos que son mis parientes en la carne. ¿Saben ustedes una cosa? La mentira, la traición, la hipocresía, la falta de compromiso generan dolor y sufrimiento en aquellas personas que esperan muchísimo más algo de nosotros. En las actividades que hacemos, en nuestro colegio, en nuestro trabajo, hay muchas personas que esperan que nosotros hagamos mucho más de lo que ellos realmente pensamos o hacemos nosotros. Hebreos 21, 28 dice de la siguiente manera, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Había una mentira que se estaba propagando en aquella época y que daba pie a que Pablo, por lo tanto, él empieza a redarguir o empieza a hablarnos en este tema, a hablar con la verdad, decirle, a manifestarle, y se estaba propagando allí en ese tiempo diciendo que Pablo era un mentiroso, por lo cual de todo lo que cualquier persona puede mirar todo el contexto del libro de Romanos, y al empezar estos 8 capítulos usted dirá, oiga, pero sí, Pablo como que está en contra de todos los judíos, porque miren cómo está hablando, diciendo que no es por la ley, que no es por esto, y precisamente lo que estaban diciendo aquella época, dicen que no, que Pablo era un mentiroso, que estaba en contra de la ley y que había roto todas las tradiciones del pueblo judío, pero Pablo les dice, les voy a hablar con el corazón, porque tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, y les voy a hablar precisamente con ese corazón abierto. Si ellos, los judíos, pensaban que Pablo los odiaba, pues estaban totalmente
equivocados. ¿Ha expresado usted alguna vez sus sentimientos de una manera especial, sin reservas? Esto sucede mucho, sobre todo en los matrimonios, cuando ya llevan un tiempo específico, un tiempo de estar compartiendo, donde es difícil que se levante el otro día y le diga: amor, yo te amo. Amor, he estado pensando en ti, quiero manifestarte de una manera, porque nos hemos acostumbrado de tal manera que ya no, pues como lo compartimos, ella ya sabe que yo la amo, ya sabe que yo la quiero, entonces empieza a quedarse allí y no compartimos y no expresamos realmente estos sentimientos. El día que usted lo llegue a hacer, y espero pues que ya empiece a coger como la costumbre, pero el día que usted lo haga y le diga: amor, es que te amo, ¿qué va a decir la esposa? ¿Y este qué se comió? ¿Qué se fumó? Si este no es así. Pero cuando uno ya tiene ese corazón, y así como habla Pablo, con tristeza y con un corazón abierto, doy voces para poder entender, entonces continuamos nosotros en medio de esa batalla, porque se convierte en una batalla el poder expresar libremente lo que sentimos, lo que hacemos. Expresar eso se convierte realmente en una batalla. Versículo 3 continúa diciendo entonces: porque deseara yo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo dijo la verdad, porque él estaba dispuesto a ¿qué? A renunciar a todo lo que él era, lo que ya había sido formado en él. Estaba dispuesto a renunciar con tal que todos los judíos llegaran a creer directamente en Jesús. ¿En qué está usted dispuesto a perder, a renunciar para poder edificar a otros? ¿Está usted dispuesto a renunciar para que su matrimonio se pueda ser restaurado? ¿Está usted dispuesto a renunciar en algo para que sus amigos puedan llegar a Cristo? ¿Está usted dispuesto a renunciar en algo para que todas las cosas que están a su alrededor empiecen a restaurarse? Pablo dice: estoy dispuesto a perder ¿qué? Mi salvación. Estoy dispuesto a ser maldito. Y dice: porque deseara yo mismo ser anatema. Anatema quiere decir maldito, separado de Cristo. Anatema, maldito, separado de Cristo. ¿Dejaría usted su salvación por otros? Una pregunta que aparece. Y Romanos 5 nos dice que Él ha derramado todo su amor en nuestros corazones. Pablo estaba entonces dispuesto a todas estas cosas con tal de que todos estos hermanos pudieran cambiar su corazón, pudieran cambiar su mente para poder llegar allí. Lo que sucede con nosotros entonces es que no le abrimos el corazón a Dios. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, entonces Él empieza a actuar, empieza a manifestarse allí. Pero algo evidente es que en el pueblo de Israel no pasa eso. El pueblo de Israel, vemos el ejemplo de Moisés, vemos el ejemplo de Pedro, de Pablo inclusive, donde empiezan a manifestar ciertas cosas, a orar por el pueblo. Pero el pueblo, ¿qué hace? Ya lo hemos visto. El pueblo no respondió en el pasado, no respondió en el presente, tal vez no responda en el futuro, pero no le respondía de una manera adecuada. Pero ellos, al contrario, el pueblo le respondió de una manera contraria a lo que Pablo, a lo que Pedro, a lo que Moisés esperaban. Y tal es el caso. En Hechos lo podemos ver cuando Pedro, Pablo son golpeados, son maltratados, son llevados a la cárcel por el mismo pueblo también, llevados a todas las circunstancias. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? La reacción es una reacción de amor, un amor diferente por ver al ser humano, por ver al prójimo, como lo dice Pablo aquí, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Eso es lo que muestra Pablo. Y aquí podemos entonces ver un segundo principio que dice: nuestro desafío como cristianos es vivir a Cristo en la práctica. Es vivir a Cristo en la práctica. Muchos de nosotros decimos ser cristianos, pero no lo practicamos. Ese es un eslogan que desde los últimos años se ha venido manifestando. Eso es como estar a la moda hoy en día. Dejamos el catolicismo hace mucho tiempo, pero nos convertimos al cristianismo.
Y con decir yo soy cristiano, elevar una oración o hablar alguna palabra apacible, ya nos convierte en cristianos, pero realmente no vivimos, no practicamos a Cristo realmente. Entonces, ese es nuestro desafío como cristianos, vivir a Cristo en la práctica. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo fue que Pablo, Pedro, Moisés y todos estos hermanos llegaron a amar de una manera diferente, a tener unos anhelos en su corazón totalmente diferentes? Ustedes recordarán que hay un salmo que dice que todas las peticiones, o Dios concede todos los anhelos que hay en tu corazón. Pues ¿cuál sería el anhelo de Pablo? ¿Ustedes se imaginan cuál sería ese anhelo de Pablo? ¿Cuál es el anhelo suyo que hoy en día tiene? Tal vez usted tenga un anhelo específico, comprarse un carro último modelo, un Ferrari, no sé qué marca les guste, pero tener un carro último modelo, tener una casa esplendorosa, tal vez tener una casa de campo, poner en la ciudad fuera de este bullicio, donde uno pueda descansar, disfrutar, tener piscina. Tal vez el anhelo de su corazón es que termine la cuarentena y poder ir a la playa, al mar, disfrutar de la libertad que hoy estamos no teniendo. Tal vez esos son sus anhelos, sus sueños, un viaje. Pero miren el anhelo del corazón de Pablo, lo vamos a ver en Romanos capítulo 10, que dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. La salvación, dice Pablo aquí, porque mi oración constante por Israel es para salvación. ¿Anhelas tú la salvación de tu familia? ¿Anhelas la salvación de tus amigos? ¿Anhelas la salvación tal vez de tu país, de tu nación? Pues Pablo dice, esta es mi oración, una oración constante, porque Pablo oraba todos los días especialmente por la salvación de Israel. ¿Y cuántos de nosotros no oramos por esa salvación de nuestras familias? Tal vez las circunstancias, el trabajo no nos lo permitan, pero cuando tenemos ese espacio pedimos: Señor, te pido por mi familia, para que mi familia pueda llegar a los pies tuyos, Señor, para que yo no solo me quede aquí en la práctica y que no estoy haciendo, Señor, solo estudiando, conociendo, pero no puedo ejercerlo, Señor. ¿De qué me sirve ser practicante de lo que Cristo hace cuando el resto que está a mi alrededor no lo vive? Ahí está nuestra tarea. Y Pablo oraba específicamente por este pueblo, orar cada uno. Y ya hemos también tocado este tema, orar por las personas que amamos, por nuestros cónyuges, orar por nuestros hijos, por toda nuestra familia, porque podamos alcanzar realmente a vivir, a conocer a Cristo. Versículo 4 y 5 nos habla de la siguiente manera. Dice, viene conectado con el versículo 4, a los cuales dice que son israelitas, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí? Dice que éramos parientes, dice Pablo, parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces Pablo les dice a los judíos, aquí lo que les está diciendo Pablo ahora a los judíos, les dice: miren, ustedes tienen una gran ventaja sobre todos los gentiles. ¿Eso qué es lo que tienen que decirles? Entonces Pablo les empieza a esbozar todo eso. Le dice: ustedes primero que todo son israelitas, son hechos de la adopción, tienen la gloria, tienen el pacto, la promulgación de la ley, tienen las promesas. Entonces lo que Pablo les está diciendo: mire, ustedes son elegidos, ustedes no tienen por qué preocuparse, ustedes han sido elegidos, y de acuerdo a todo esto que ustedes son, nosotros también tenemos mucho de qué depender de lo que ustedes están haciendo. Pablo entonces, después de mostrar su corazón abierto, después de mostrar toda su ternura, empieza ahora a mostrarle una serie de ventajas
a los judíos? ¿Por qué a los judíos? Nos preguntaremos nosotros, ¿por qué a estos judíos? Tal vez hubiera podido Dios escoger a los colombianos. Puede ser, ¿no? Tal vez hubiera podido escoger a otro país, a otra ciudad. Digo que a los colombianos, porque aquí tenemos a los paisas, porque si no somos echados para adelante, somos berraquitos, entonces este pueblo hubiera podido salir mucho más adelante que el pueblo de Israel, porque los colombianos son rebuscadores. Pero mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os he querido escoger, dice Jehová. Os escogí porque vosotros erais más significante de todos los pueblos, porque eran ustedes los más feitos, los más débiles, los más insignificantes. Los tomó Dios. ¿Para qué? Para mostrar, para empezar a ser un ejemplo de esta nación ante todos los que se están manifestando allí. Los escogió Dios para poder manifestar todo lo que se estaba viviendo allí en esta ciudad. Por eso los escogió el Señor a este pueblo. Dice, no que la palabra de Dios, continúa diciendo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac será llamada descendencia. Ahora Pablo va a determinar verdaderamente quién es Israel. Hemos venido hablando. Entonces Pablo va a plantear aquí tres partes en las cuales nos va a aclarar y nos va a definir realmente el pueblo de Dios, de acuerdo a esas promesas que Dios le hizo a los patriarcas. No todos los descendientes de Israel son israelitas. No todos los descendientes de Israel son israelitas. En primer lugar, tenemos a un gran ejemplo, y que tal vez ustedes lo conocen. Este gran ejemplo es Isaac. Isaac es aquel ejemplo, y aquellos que llevan mucho tiempo en el cristianismo, o que han estado, o que lograron pasar por aquella escuela dominical, podrán recordar fácilmente aquella canción que decía el padre Abraham. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? El padre Abraham tiene muchos hijos, yo soy uno de ellos. El padre Abraham tiene muchos hijos, pero hay que entender también que aquellas personas que realmente que vivieron o que respondieron a ese llamado fue porque respondieron en fe, respondieron realmente en fe. No solamente que el padre Abraham tenía hijos, tenía muchos más hijos, pero aquellos que lograron responder a este llamado lo hicieron en fe, aun cuando no sean descendientes físicos de Abraham o herederos de ellos. Porque aquí ya se manifiesta que respondieron en fe, aunque no eran hijos físicos, o sea, que no pertenecían a la circuncisión, que no eran por ritos, que no eran por otras cosas legalistas, sino que por fe recibieron parte de esa herencia que ahora se manifiesta allí. Entonces vamos a ver una gran diferencia que se va a mostrar aquí. Y esa gran diferencia es que Israel, como un todo, Israel, es diferente a todo Israel. Es decir, que este Israel, los que son realmente creyentes, que viven descendientes de Abraham, es diferente a todo Israel, que me refiero a toda la ciudad, que es diferente totalmente. Ahora, los hijos de Abraham también son diferentes a todos los descendientes de Abraham. Porque recuerden que Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac, pero que estos dos son diferentes ahora a la promesa que Dios ha establecido a todos los descendientes de Abraham. Y también es diferente hablar de los hijos de Dios, que es muy diferente a los hijos de la carne. De acuerdo a todo esto, entonces, podemos estar hablando, porque hoy en día, podemos decir, como empezamos o tocamos el tema de que somos cristianos. ¿Por qué eres cristiano?
porque es que yo voy todos los domingos a la iglesia, y ojo, que eso no te hace ser cristiano, no te hace llegar a la salvación. Acudir a la iglesia todos los domingos no lo hace así. Es que yo soy cristiano porque hice la oración del pecador, y ahí enfatizan muchas iglesias, sobre todo algunas iglesias que empezaron a llegar en este contexto, por querer ayudar, por querer manifestar ese entregar del evangelio. Entonces entregaron las 4 leyes espirituales y hablaban de que si yo le confieso, que si yo hago, que el Señor me perdonará, pero nunca hablaron del arrepentimiento. Algo específico y fundamental de estas 4 leyes es hablar del arrepentimiento. Solo manifestaba: Señor, hoy yo confieso que soy un pecador ante ti, Señor, y que abro mi corazón para que tú puedas entrar, y con eso ya eras salvo y estabas escrito en el libro de la vida. Eso no es así, porque hay que mostrar realmente el arrepentimiento, y cuando hay un cambio, no solamente de conciencia, de entender lo que estoy viviendo, puedo vivir y empezar a ejercer una vida de cristiano. Hay otros que dicen que son cristianos porque levantaron la mano, y tampoco funciona de esa manera. El tema no es por lo que haces, sino por lo que vives y por lo que eres realmente. Hay un tema que se llama o denominan la nobleza obliga. ¿Qué quiere decir esto de la nobleza obliga? La nobleza obliga quiere decir que cada una, o las personas en particular, tienen un rango o tienen un nombramiento del cual, dependiendo de su nombramiento, tienen que actuar. Es decir, que si está nombrado como reina o como rey, pues estas personas tienen que actuar de acuerdo a ese rango, a ser rey. Hay unas cosas, ciertas actividades que no pueden hacer porque su rango no se lo permite. Entonces nosotros somos hijos de Dios, pertenecemos a su familia, por lo tanto debemos actuar de acuerdo a esta familia, de acuerdo a lo que Dios muestra. Entonces dejamos de hacer unas cosas para poder hacer. Entonces ese es el caso de Isaac que veníamos hablando. Ya dijimos que no es el único hijo de Abraham, y la historia nos dice que en capítulo 12 de Génesis nos habla de aquella época cuando Abraham fue llamado por Dios, y que le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. Allí encontró entonces, halló su mujer, se fue con Sara, y allí iban a tener una vida diferente, y Dios se le manifiesta allí a Abraham y le dice que iba a tener un hijo, que Sara y él iban a tener un hijo, y que sobre él iba a recaer toda la descendencia y serían benditas todas las naciones. Y entonces empiezan a trabajar allí. Y entonces Sara, un poquito como desconfiada, empezó a decir: no, ya la edad que tenemos, estamos muy viejitos, el Señor como que se olvidó de esa promesa, ya no nos va a cumplir. Entonces, ¿sabe qué? Hagamos otra cosa. Yo te voy a dar a mi egipcia, a la Agar, para que tú estés con ella y vamos a tener un hijo. ¿Y sabe qué respondió Abraham? Respondió y le dijo: no, que el Señor nos prometió una cosa y nos dijo que nos quedáramos quietos, que tuviéramos paciencia. No, lo que él dijo: bueno, pues si tú me la das, pues yo aprovecho, hagamos de una vez. Y ahí nació un hijo. Posteriormente viene la promesa de Dios. Dios no se quedó quieto al ver lo que había pasado, sino que ya había hablado y había dicho que a través de Sara iba a tener un hijo. Allí entonces nace este hijo de la promesa, un hijo que nace Isaac, pero también hay un hijo que está fuera de la promesa, y ese hijo fuera de la promesa es Ismael. Ismael es el fruto de querer cumplir la promesa en el modo de Abraham y en el querer de Sara, en su propio estilo, en su propia forma. Es algo que nos llama a nosotros a que nosotros no debemos cumplir ese tipo de problemas o ese tipo de promesas de acuerdo a nuestras convicciones, de acuerdo a lo que nosotros creemos. Dios, por lo tanto, entonces toma a Isaac de acuerdo a ese parámetro que Dios da, y lo vemos allí, que ese es el escogido, el elegido, en el cual nosotros vamos a poder soportar o podemos entender más el tema de lo que nos está hablando. Caminar de acuerdo a ciertas circunstancias, caminar de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. Ahí es donde radica eso. Ponerme de acuerdo con Dios
para poder caminar en una sola línea. Y ahí vamos a mirar muchas diferencias, sobre todo con el homosexualismo, con el adulterio, con las adicciones como el alcoholismo, porque el homosexual entonces va a empezar a tomar textos para sacarlos de su contexto y poder debatirnos. No, es que yo soy así, yo nací así, y es que así vivo yo. Mire, Génesis acá nos dice que estaban varones y hombres con hombres, mujeres con mujeres, y de ahí empiezan a pegarse para poder tener una condición. Pero cuando no está de acuerdo con Dios, los destinos empiezan a cambiar. El adulterio también termina diciendo lo mismo. Es que la Biblia es clara. Salomón, el hombre más sabio, ¿tuvo cuántas mujeres? Pues yo sigo los parámetros, pastor, porque por eso es que la Biblia es clara. ¿Cuántas mujeres tuvo? Yo tengo por lo menos 3. Lo que sí vengo, pastor, es a que usted me diga una cosa. De las 3 mujeres que yo tengo, ¿con cuál es la que realmente es mi esposa y a cuál debo amar? Eso no es la situación, porque empieza a distorsionar, a sacar contextos. ¿Y qué más decir de los alcohólicos? Pero es que la palabra es clara, pastor. Sí, la palabra dice que Dios cambió el agua por vino. Hasta algunos se lo dijo que la tomara porque eso era bueno. Cambiamos realmente ese sentir. ¿Qué promesas entonces tenemos nosotros hoy en día para nosotros? ¿Cuáles son esas promesas que nosotros tenemos? Aquí es donde podemos experimentar, y hay algo que ustedes ya conocen. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea y no se pierda. Ahí está la promesa, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Romanos 8:30 también nos lo recuerda aquí. Dice que a los que fueron predestinados, a estos que también llamó, y a los que llamó los justificó, y a los que justificó los glorificó. Y esto confiando plenamente en Filipenses 1:6, que dice que estando persuadido de aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Aquel que perfeccionó, aquel que nos predestinó desde aquel momento, antes de que nosotros le miráramos, Él ya había tomado potestad sobre nosotros, nos predestinó, y que seguirá perfeccionando hasta que el día de Cristo vuelva. Y entonces podemos ver una tercera principio. Quien es elegido hijo de Dios, en él se activa y opera el modo de Dios. Es decir, que cuando somos llamados, cuando somos elegidos, tenemos que actuar, se tiene que activar inmediatamente y operar de acuerdo ahora a esa nobleza obligada, a ese nuevo estilo de vida, a esa nueva relación que nosotros tenemos con el Señor. Versículos 10 al 13 nos habla de la siguiente manera. No solo esto, sino también cuando Rebeca conoció a uno de Isaac, nuestro padre, y aquí vamos a ver, o ya vimos ese primer ejemplo que fue Isaac, ese hijo de la promesa, donde se refleja específicamente en el versículo 9. Versículo 9 nos dice de la siguiente manera: porque la palabra de la promesa es: por este tiempo vendré a Sara y tendré un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió a uno de Isaac, nuestro padre, aquí aclara muchísimo nuevamente Pablo, porque no está en contra del pueblo judío, sino que también lo aclara. Dice: y también cuando Rebeca conoció a uno de Isaac, nuestro padre, reconociendo esa relación espiritual entre ellos dos, entonces la impaciencia de Sara nos permitió ver que el camino que tomó junto a Abraham fue un camino distorsionado y que nos llevó realmente a ver una vida diferente. El segundo ejemplo que vamos a ver aquí es de Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. Lo que nos da a conocer, o que nos conduce realmente a decir, es que no es lo que uno hace lo que determina nuestras acciones o nuestras posiciones, sino la elección de Dios. Y algo muy particular que vamos a ver aquí es la elección. Esa elección que vamos a ver aquí es que la hace directamente Dios. Nosotros no elegimos a Dios.
Yo no veo mucha gente saliendo a correr, es que estoy buscando al Señor. Hoy sentí la necesidad de buscar al Señor plenamente. ¿Dónde está? Yo lo quiero encontrar. No, es Dios quien busca realmente de nosotros. ¿Cómo es que nos busca Dios a nosotros? Pues ya lo reconocimos o ya lo leímos en el capítulo 8. ¿Lo recuerdan? Versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es a los que conforme a ¿qué? A su propósito son llamados. A su propósito son llamados. Versículo 30, porque a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Entonces podemos decir que Dios me eligió. ¿Me eligió para qué? Para algo específico. Vemos aquí el tema de la elección y quiero invitarles a que vayamos a Génesis. Génesis capítulo 25. Algo que ustedes, mis hermanos, se lo deben saber ya de memoria. Algo porque lo cual hemos venido estudiando. Génesis 25, versículo 21. ¿Qué nos habla el 21? Y dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca un hijo. Y era Isaac quien oró por esta mujer, y que nos llama también a ese término de la elección. Muchos de nosotros hemos tenido esa elección y ese privilegio de poder orar, de poder manifestarnos los unos por los otros, especialmente cuando tenemos el derecho de ser padres, tener esa potestad de ejercer como autoridad, como padre, como guía. Pero aquellos que no lo pueden tener, pues estarán actuando de otra manera diferente, siendo padres espirituales, hermanos que guían a otros, en la iglesia ministrando, haciendo otras cosas totalmente diferentes al mandato que hizo el Señor. Y eso nos lo demanda también allí. Pablo también nos lo hace claro. Él no tuvo esposa, no tuvo hijos, pero se dedicó al ministerio, teniendo muchos hijos, ministrando en muchas iglesias. Versículo 22 dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Mire lo que pasa aquí. Rebeca anhelando tener un hijo. Rebeca dice, yo quiero tener un hijo, pero ahora que Dios le concede tener un hijo, ¿qué es lo que dice ella? No, yo me quiero morir. ¿Para qué? ¿Qué va a tener estos hijos aquí? Me quiero morir. Pero algo particular que hace Rebeca aquí es que fue y consultó a Jehová. Muchas veces nosotros no lo hacemos. Nosotros tomamos decisiones a la ligera y no consultamos. ¿A quién estás consultando tú? ¿Consultas a Jehová? Y ella fue a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. ¿Sería que está hablando de 2 hermanos realmente el Señor? No, está hablando de 2 naciones. 2 naciones que iban a confrontarse, que iban a entregarse allí. Bueno, y crecieron los niños. Crecieron Esaú, y uno fue diestro. Esaú, diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en las tiendas. Aquí ya vemos esta historia entre Esaú y Jacob, y vemos cómo Esaú, que nació primero, y Jacob en esa riña constante, toma desde calcañar a su hermano diciendo, no me voy a quedar acá atrás. Nacen los dos, nacen gemelos. En aquella época no había tanta tecnología como para que Rebeca hubiera mirado allí y hubiera dicho, ay, la ecografía me dice que son 2 gemelos, van a venir, vienen así. No, nacieron los 2 hijos, y uno dice que era esforzado, diestro en la casa, o sea que era un gran cazador, mantenía, parecía MacGyver ese man, porque hacía de todo en la casa, construía, bueno, traía de todo el alimento, pero Isaac era uno como más relajado. Estaba quieto en la casa, no le gustaba hacer nada, más bien le gustaba ir como a la cocina. Bueno, en ese tiempo también entonces Rebeca como que veía programas de cocina y le dice a su hijo que le prepare un guisado allí. Pero el hombre ve la tentación allí, y ahí es donde radica el tema, que ve la tentación y le dice a su hermano que venía del campo cansado, le dice, dame de comer, y él con gusto le dice, claro que sí, aquí yo te voy a atender. No,
lo que dijo es que se le planteó la tentación: te vendo la primogenitura, o véndeme la primogenitura. Y en esa necesidad en la cual encontró a su hermano débil, le quitó, hizo que le vendiera la primogenitura. No solamente eso, le quitó los beneficios de poder heredar las cosas, la bendición sacerdotal, heredaría el doble de las cosas, y terminó diciéndole: Jacob, júramelo. Y él lo juró delante de él. Entonces Jacob dio a Saúl pan y del guisado de las lentejas. Qué buen vendedor era Jacob, porque aparte del guisado le dio una propina, le dio pan y guisado de lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Cómo despreció este hombre realmente ese llamado, esa elección que Dios había hecho sobre él, la despreció. Y aquí todos muchos dirán: bueno, pero es que ese Jacob era malo, ¿no? Parecía como la canción, Juanito Alimaña, era re malo. Pero vamos a ver más adelante que aquellas personas que empiezan así en una vida dura, conflictiva, Dios también tiene propósitos para poderlos cambiar. Versículo 23 dice allí: y de allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. ¿Qué encontramos allí? Algo de particular. Dice: yo soy el Dios de Abraham. Dios es el que se presenta. No hay uno que irá a decir allá: Señor, yo vengo aquí a ofrecerme, mire que le estoy golpeando desde hace tiempo. No, el Señor es el que se presenta y dice: yo soy el Dios de Abraham. Y va una serie como de promesas que dice: primero, no temas, no desfallezcas, yo estoy contigo todo el tiempo. Yo estoy contigo y bendeciré, te multiplicaré. ¿Por qué? ¿Porque Él se lo ha ganado? ¿Porque Él se lo merecía? No, por amor a Abraham, mi siervo. Y ahí en adelante ya vemos cómo la vida de Jacob también tiene a cambiar. Y sobre todo cuando se encuentra con su suegro, porque este suegro era algo terrible, Labán, que lo obliga a cambiar esa perspectiva que él tenía. Trabaja 14 años, vive sumido en medio de una tristeza, dolor y consecuencias, en la cual la pregunta es que Dios sí responde, pero ¿cómo quieres que te responda? Él responde de 3 formas. Él dice sí, no y espera. Y sobre todo en la tercera es cuando nosotros nos desesperamos, nos arrancamos el cabello porque no nos gusta esperar. Cuando tú dices: Señor, pero yo quiero que hagas, y el Señor dice: espera. Dice: pero Señor, responde, espera. Y cuando no esperamos, entonces queremos actuar de nuestra misma manera. Por eso podemos llegar en esta mañana a concluir de la siguiente manera. Para poder concluir, entonces diremos de la siguiente manera: el ejemplo de Isaac e Ismael demuestra que la descendencia no asegura ser aceptado por Dios, y el ejemplo de Esaú y Jacob demuestra que las obras tampoco lo aseguran. La descendencia de Ismael no nos asegura ser aceptos por Dios. Ya vimos ese caso de ellos, y sobre todo en Esaú y Jacob, que uno pensaría que Jacob era el malo de la película, pero también hay restauración a través de la vida de Dios en la vida de Jacob. Segundo, mi elección de mi Dios garantiza mi invitación a pesar. Mi elección de mi Dios garantiza mi invitación a pasar de las tinieblas a su luz y operar allí, amándole y disfrutando de su presencia. Es la manera de concluir en esta mañana, pero antes de terminar, yo quiero compartirles un texto que está en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 dice de la siguiente manera: así que, hermanos míos y deseados, gozo y corona mía, está así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos.
Estas palabras que el apóstol Pablo también nos da en esta mañana están dirigidas a toda nuestra familia, en especial a la familia Ortiz Robles, porque hemos pasado momentos alegres, gozosos, y eso es lo que experimentamos nosotros realmente. Hoy conocemos de la tristeza que hay en nuestro corazón, de la amargura que hay, porque un familiar se ha ido, porque su presencia ya está en la presencia del Señor, valga la redundancia, está gozosa, está disfrutando. Pero aquí nosotros nos quedamos con el dolor y con la tristeza. Pero dice Pablo, regocijaos siempre en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Recordando no solamente aquellos elementos, aquellas situaciones con las cuales nuestra hermana Janet estuvo aquí presente, esos momentos alegres en los cuales compartimos su sabiduría, su sarcasmo, sus chistes, todas estas cosas especiales que ella tuvo con nosotros, la manera de aconsejar, la manera con que se relacionó con cada uno de nosotros. Ella tenía una particularidad y que no tenía egoísmo, no tenía rencor en su corazón, porque compartió con cada uno de nosotros en medio de las diferencias, en medio de esos conflictos que se nos presentaba. Ella podía estar en medio de cada uno de nosotros dándonos ese ejemplo. Eso es algo claro, fundamental, que ella nos deja, un legado. No hay que pensar, obviamente tenemos tristeza, estaremos confrontados con aquellas preguntas, ¿por qué se la llevó? ¿Era el tiempo de ella? ¿Si alcanzó a hacer todo? El Señor conoce nuestro corazón, conoce todo de nosotros y nos permite que nosotros dediquemos el tiempo necesario a nuestra tarea. Tal vez ella cumplió con esa tarea, hoy está en medio de la presencia de nuestro Padre Celestial, gozando de ese privilegio del cual todos anhelamos estar o tener, porque ella se nos adelantó en la carrera. Todos queremos llegar a ese punto, pero ella hoy o ayer se nos adelantó en la carrera, y como dice Pablo aquí, así que hermanos míos y amados deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego, como dice él, a Evodia y a Sintique, que sean del mismo sentir. Ruego a todos nuestros hermanos, amigos, que seamos del mismo sentir, que podamos expresar ese amor, ese clamor, porque Dios pueda consolar nuestro corazón en medio de la tristeza, pero que siempre nos permita mirar al futuro, poder recordar a Janet en todos sus mejores momentos, en todo lo bueno que ella hizo, en todo lo que transmitió en esos años de vida que Dios le permitió tener. Y nuevamente termino con esta palabra, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Quiero terminar esta mañana con una canción para poder recordar esos momentos en los cuales Dios muestra esa misericordia y ese amor especial para cada uno de nosotros. Entonces, quiero animarles a que podamos escuchar con mucha atención esta canción, para que todos sintamos también la presencia de Dios en nuestro corazón, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel para siempre, porque Él puso un canto nuevo en este corazón, porque ahora ha puesto su misericordia en cada uno de nosotros, en cada familia, porque la oscuridad no se hará presente, porque su luz siempre brillará con más amor, con más poder. Dejamos a todas nuestras familias, la familia Ortiz en especial, para que sea Dios restaurando, para que sea Dios confortando, consolando y sobre todo brindando esa paz, esa tranquilidad que solo puede dar Él, y que nuestros corazones puedan siempre estar gozosos. Si tú
Así es, bueno es Dios y siempre es fiel, y para Él sea toda la gloria y la honra. A todos mis hermanos, que el Señor les bendiga en gran manera, y les reitero la invitación para el día del martes, para continuar con nuestros devocionales a partir de las 7 de la mañana. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.